Hoy hablaremos de algo especial. Recordaremos un poco al personaje de Yuki Souma del anime Fruit Basket y veremos por todo lo que tuvo que pasar y cómo pudo superar todo el trauma y la soledad en la que había caído desde pequeño, y por qué esto podría ser importante para las personas que vimos este anime. Sabemos que Yuki no tuvo un desarrollo físico y psicológico fácil, pero superó su soledad y su trauma que lo aquejaba de una manera que puede inspirar a seguir su ejemplo a quienes vieron Fruit Basket y le prestaron atención a su historia. De todos los miembros del Zodiaco, Yuki se llevó la peor parte, hablando del abuso que sufrió por parte de Akito, un tormento que podríamos decir fue apoyado por su madre, ya que lo dejó en sus manos y no le importó lo que le sucediera, porque disfrutaba del prestigio que venía de que su hijo estuviera tan cerca del jefe de la familia. Sin embargo, a puerta cerrada, Yuki pasó por un infierno. Akito lo mantuvo encerrado en una habitación oscura durante la mayor parte de su infancia, y constantemente lo agredía verbalmente, diciendo que era un monstruo, que nunca encajaría en la sociedad y que jamás sería normal. Akito también abusó físicamente de él y usó el miedo para mantenerlo obediente, como lo hizo también con el resto del Zodiaco. Pero la realidad es que cada vez que ella se molestaba, Yuki era quien pagaba por ello. Después de escapar de la prisión de Akito y ponerse a vivir con Chigure, era evidente que Yuki no encajaba con el resto de sus compañeros. Aunque todos lo admiraban mucho y lo veían como un príncipe, Yuki era extremadamente cerrado e hiperconsciente de que era percibido como alguien especial. Pero esto mismo hacía que él no pudiera acercarse de manera normal a los otros. Él también admitió en un punto que envidiaba las habilidades sociales de Kyo y deseaba haber sido tan agradable como él, o al menos él lo veía de esa manera. Él se sintió muy incomprendido y solo hasta que algunas personas claves llegaron a su vida esto fue cambiando. Toru, Machi, Kakeru y Ayame, que regresó a su vida, ayudaron a Yuki a recuperarse de su trauma y superar su soledad. La bondad infinita de Toru ayudó a Yuki a salir de su caparazón, ya que nunca huyó de él ni lo juzgó por convertirse en una rata. De hecho, él llegó a verla como una madre, como la madre que nunca tuvo, por ese amor tan cálido y maternal que ella le daba. Kakeru también ayudó a Yuki a dejar de tomarse a sí mismo tan en serio, ayudándolo finalmente a encontrarse a sí mismo en el proceso de su amistad. Y por su lado, Machi fue una de las primeras personas en reconocer la soledad de Yuki y nunca lo puso en un pedestal, como los miembros de su club de fans. El crecimiento de Yuki también le permitió ayudar a Machi a superar sus propios problemas, como la forma que aceptó y confrontó las compulsiones destructivas que ella tenía. La relación de Ayame y Yuki es mucho más complicada que las tres anteriores. Ayame, como su hermano mayor, descuidó a Yuki durante su infancia y nunca intentó rescatarlo del abuso de Akito, pero quería hacer las paces e incluso se enfrentó a su madre hacia el final de la serie. Sin embargo, a pesar de la ayuda de todos los demás, Yuki merece crédito por su propio papel en la superación de su trauma y soledad. Su realidad es muy diferente a la imagen que sus compañeros proyectan sobre él. Otras personas en la escuela veían a Yuki como una figura impecable y parecida a un príncipe que no podía hacer nada malo. Y la verdad es que este grupo, este club de fans que se formó alrededor de Yuki tratándolo como un príncipe, anulaba constantemente esta necesidad de él poder acercarse a otros y lo hacía parecer mucho más lejos de todos los demás. Sin embargo, la imagen de perfección y encanto proyectada en él por las personas que lo rodeaban no podría estar más lejos de la verdad, de la realidad de Yuki. Yuki, evidentemente, con todo lo que había pasado, tenía una baja autoestima y se definía a sí mismo por su aislamiento, por su soledad. Nunca dejó que otros se acercaran a él porque la voz de Akito le recordaba constantemente que era un monstruo, sin esperanza, con el que nadie querría estar. No quería dejar entrar a los demás a su vida porque tenía miedo al rechazo, presentándose con una actitud amistosa pero bastante desapegada hacia sus compañeros y supuestos amigos. Yuki no solo se sentía confinado en su soledad, sino que también atrapado por las expectativas que todos los demás tenían sobre él. Ya estaba traumatizado, pero era extremadamente deshumanizante para él tratar con personas en la escuela que lo trataban como un príncipe y lo ponían en un pedestal. Al final del día, Yuki solo quería un amigo que pudiera entenderlo. En el manga, Yuki dijo: no me importa cuánta gente se daría cuenta si desapareciera. Si solo una persona se diera cuenta, es todo lo que necesitaría. Tener una persona es algo increíble. Después de todo, es totalmente diferente a cero. Esta cita fue en referencia a Machi, pero también resume cómo se sentía él con su propia vida. Como probablemente se hayan dado cuenta, Yuki tuvo mucha ayuda en el camino, pero al final de cuentas, él se salvó a sí mismo. Quizá los dos factores externos más importantes para que Yuki superara su trauma fueron Toru y Machi. Yuki inicialmente no pensó
pensó nada de Toru y fue indiferente hacia ella hasta que comenzó a vivir en la casa de Chibure, junto a él. Sin embargo, eso cambió cuando Yuki se dio cuenta de que Toru era la primera persona que realmente quería hacerse amigo de él. Y no le importó que, bueno, todos los demás lo trataran como un príncipe. Ella no lo juzgó después de que se convirtió en una rata por primera vez e incluso pidió seguir siendo su amiga, si sus recuerdos llegaban a ser borrados o suprimidos por descubrirlo. Toru le proporcionó a Yuki la fuente de apoyo incondicional y amor que nunca tuvo mientras crecía. Al principio parecía que Yuki y Toru tenían un posible romance, y hay que decir que esa era la idea. La mangaka claramente quería que pensáramos eso, pero también hay que decir que no tenían la misma química que entre Kyo y Toru, que suele ser una pareja más estándar dentro del anime. Sin embargo, Yuki ama platónicamente a Toru y admitió que ella era básicamente la madre que nunca tuvo. En última instancia, lo que Yuki realmente quería era una relación con dar amor y recibir también amor, afirmando que cualquier otra cosa podría agravar su soledad. Mientras tanto, Machi por su lado fue la primera persona en ver lo solo que estaba Yuki, y también cuestionó bastante fuerte a las ridículas chicas que conformaban su club de fans, encarándolo a él por eso. Yuki inicialmente no sabía qué pensar de Machi desde que la conoció en una oficina del consejo estudiantil. Sin embargo, se interesó en ella ya que no era tan bulliciosa como los otros miembros del consejo estudiantil, y parecía temerosa de dejar que otros se acercaran demasiado, algo que Yuki entendió muy bien. Después de que Kakeru llevó a Yuki a visitar el departamento de Machi, rápidamente entendió por qué Machi solía romper las cosas, tenía, ese impulso destructivo. Al igual que él, tuvo una educación caótica y tóxica que la dejó con un sentido fragmentado de identidad y más odio por sí misma de lo que un adolescente puede llegar a manejar. También dedujo que ella odia cualquier cosa perfecta e hizo adaptaciones, como romper tizas de una caja nueva o prometer hacer huellas en la nieve con ella. Machi también notó cosas que hicieron que Yuki se sintiera incómodo, como romper una puerta cerrada justo cuando Yuki estaba teniendo flashback de su pasado en el cuarto oscuro de Akito, y ella aquí llegó como una superhéroe, como su heroína, y esto se puede ver porque él estuvo bastante agradecido por eso, con Machi, de haberlo rescatado de ese pozo sin fondo en el que estaba cayendo, diciendo que ella fue la primera persona que lo buscó específicamente a él, mientras que otros lo pusieron en un pedestal que lo condenó aún más a la soledad. Aunque Toru, Machi y algunos otros personajes de Fruit Basket lo ayudaron en el camino, finalmente fue la elección de Yuki abogar por sí mismo y aceptar lo que otros intentaban ofrecerle. Recuperarse del trauma y la soledad no es fácil, y dar el primer paso es siempre la parte más difícil. Yuki tomó la iniciativa de dejar de lado estas voces de su pasado que interferían con su presente, ya que le podían impedir un futuro mejor. Esta decisión le permitió acercarse a personas como Toru, Machi, Kakeru y permitir que Ayame volviera a su vida. Su dependencia de los demás no debería definir la historia de Yuki, porque eso es no es adecuado con lo que representa el personaje como Yuki en sí, a cómo fue su crecimiento, su desarrollo. En cambio, debería definirse por su determinación de dejar atrás su pasado, demostrar que sus abusadores estaban equivocados y forjar una nueva vida para sí mismo. Obviamente, aceptando la ayuda de sus buenos amigos, usándolos como refuerzo para seguir adelante. Y esto incluso antes de que supiéramos si la maldición se rompería o no.